Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. En unos cuantos instantes vamos a iniciar. Gracias por su puntualidad. Gracias por hacer un espacio en esta agenda tan apretada que tienen. Eh, gracias por estar aquí. Hola a todos los que ya están conectando, a todas las que ya están conectando. Vamos a tener un espacio bastante eh, interesante de mucho análisis en el que lo que queremos es analizar escenarios que se presentaron en una situación muy real y que queremos que esto no se replique y desde este punto contribuir para que esto no vuelva a suceder en la región. Ya vemos aquí varias personas conectadas. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Y vamos a comenzar muy puntuales haciendo, por respeto a su tiempo, a todos ustedes que están llegando puntualmente a esta cita. Y para esto quisiera que me ayudaras a presentarte, Lina, a presentar a Ristec, a presentarte a ti, qué es lo que hacen, quién eres tú y luego haré lo propio. Súper, gracias Jorge. Un gusto saludarlos a todos. Algunos los conozco, a otros pues es un placer tenerlos acá en este espacio compartido con Jorge, donde hablaremos pues como lo mencionó de un caso que está pasando en un país muy cercano a nosotros y que no estamos exentos de que también se repita o se refleje por acá. Entonces creo que va a ser un espacio de gran valor. Mi nombre es Lina Jiménez, yo soy co-founder de Ristec. Nosotros somos una empresa colombiana con más de 25 años en el mercado. Nosotros prestamos servicio de tecnología o herramientas tecnológicas para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y monitoreo de fraude transaccional. Y es allí donde tenemos como algunas sinergias y como partnership con Jorge. Entonces también me gustaría, Jorge, que conocieran qué hace Pensare y toda tu experiencia en este mundo. Sí, muchas gracias. Déjenme primero presentar a Pensar. Pensar es una compañía. Nosotros es una compañía mexicana, sin embargo, ya tenemos operaciones en algunas otras partes de Latinoamérica. Nuestro core es proveer servicios de consultoría en torno a la prevención de fraude y cada vez estamos viendo cómo estas áreas de prevención de fraude y AML se están uniendo al interior de las organizaciones. Para muchas empresas esto inclusive es algo ya estratégico. Es por eso que estamos también viendo estos temas y también quiero compartirles un poco la experiencia de lo que pasó acá en México y de lo que está pasando y que ninguna institución está exenta a que esto suceda. Por mi parte también, bueno, soy Jorge Álvarez, soy también cofundador de Pensare, tengo muchos años como consultor en estos temas y pues va a ser un gusto para mí y para Lina que me acompaña el día de hoy tener este espacio con ustedes, esta sesión en la que vamos a tocar y analizar estos casos. Gracias por su tiempo. Listo, Jorge. Yo creo que arranquemos ya, pues vamos un poquito más de la mitad conectados, entonces agradecerles de verdad por la puntualidad, porque pues sabemos que no es tan fácil con las agendas que tenemos a diario. Listo. Entonces, ya habiendo introducido el tema y nuestras personas, pues vamos a hacer la apertura de este conversatorio. Vamos a iniciar con una preguntita y me encantaría que por favor participaran en el chat. Si el riesgo AML está creciendo, la pregunta para ustedes es, ¿está creciendo al mismo ritmo nuestra capacidad de detección y respuesta? Demos ahí unos segunditos para que nos puedan compartir el punto de vista de ustedes frente a esta duda que hace apertura al conversatorio. Sí, y la idea es todo esto todo el sistema financiero está evolucionando muy rápido. ¿Ustedes creen que esta evolución va de la mano con la capacidad que se tiene hoy en detección y respuesta? Sobre todo en torno a riesgos de AML o no está sucediendo. Ahí, si nos lo pueden poner en el comentario, ¿qué opinan? ¿Cuál está siendo su experiencia al respecto? Si no, más o menos. Ok. A ti para ir incentivando las respuestas, Lina, ¿a ti qué te parece? ¿Qué está sucediendo? ¿Que depende? ¿Que más o menos?
Yo opino que sí, teniendo en cuenta que hoy todo el tema de hiperdigitalización y todos los procesos internos y sobre todo el papel crucial que hace el oficial de cumplimiento dentro de las entidades, que además está visto como el responsable de penalidades en términos de poder prevenir el riesgo AML entre las instituciones, pues la capacidad de detección y respuesta sí ha mejorado muchísimo y sobre todo con el apoyo de la tecnología. Ok, Pienso yo, creo que ese es mi punto de ok. vista. Que la tecnología es un potenciador, es una palanca que ayuda a que sí evolucione al ritmo. Por acá tenemos un comentario que dice que no se cuenta con la capacidad operativa y tecnológica para ir al ritmo de la mitigación de estos riesgos. Es Ok. cierto. A ver, a veces aquí quiero contar un poco las dos respuestas, la tuya, Lina, y la de Paola que nos hace por acá. Y es que eh, sí existe la tecnología, sin embargo, creo que aquí cuando se menciona con capacidad operativa es donde se encuentra la brecha, ¿no? Qué tan rápidos pueden ser los procesos de adopción de tecnologías, de adaptación de las tecnologías, de todo lo que implica? Creo que ahí es donde se abre esta gran brecha. Entonces, ok, interesantes las opiniones. Si quieres, vamos avanzando. Ah, por acá Mira, tenemos aquí otro. Ujú. Adelante. Walter Díaz nos dice, para minimizar las brechas debemos apalancarnos con IA, tecnología, digitalización de procesos. Sí, yo sí estoy de acuerdo con eso porque en la medida que tecnología avanza, pues tenemos que ir también un poco revolucionando las estrategias, no solamente quedarnos en el pasado y cómo se hacía antes, que igualmente funcionaba, pero apalancarnos de lo que hoy en día ya tenemos como herramientas, no solamente desde la parte de tecnología, sino herramientas también de soft skills con nuestros equipos que puedan potencializar esa parte de capacidad operativa que menciona Paola. De acuerdo. Y también aquí nos dicen que apalancarnos con inteligencia artificial. O sea, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, para ninguno de los que estamos aquí es un secreto que desde hace ya mucho tiempo en áreas de prevención de fraude y anti-money laundry, el uso de la inteligencia artificial ya era muy presente. A ver, y aquí podemos entrar en un debate muy extenso. Es cierto que se ha popularizado mucho el tema de los famosos LLMs, pero la esencia en sí del uso de modelos de inteligencia artificial para estos temas ya tiene mucho tiempo utilizándose, entonces, completamente. Por acá también nos dicen que creía que no porque hay muchos sectores que aún no tienen nada de AML. Es cierto, ¿eh? Es cierto, y cada día se está regulando más, también es algo que vamos a analizar más adelante. Sí, además que sobre todo para el sector financiero sí hay una regulación muy estricta, pero para otros sectores hasta ahorita se están apalancando de la normativa, por ejemplo, de la Superintendencia Financiera. Totalmente. Entonces, hay sectores que, como dice Jaime, no hay mucha información o exigencias de AML. Sí, y la realidad es que las sanciones, y ahorita lo vamos a ver, ya no aplican solo para sector financiero, entonces esto sí ya es una necesidad que debe ser atendida en diferentes sectores. También acá nos dice Mauricio, no, lastimosamente muchas veces las organizaciones criminales se anticipan a las nuevas tipologías, por lo cual las entidades muchas veces toman acción, pero no de manera correctiva, pero de manera correctiva. Eh, Nos dicen también, lamentablemente, no es posible en este momento, dado que los casos típicos de AML y sus tipologías son gestionadas una a la vez. Una vez han sido previamente identificados. Actualmente nuestro enfoque en materia de AML es reactivo, orientado al análisis y tratamiento posterior de los casos detectados. Sin embargo, el camino aún es largo. No obstante, vamos por un buen camino, avanzando de manera progresiva. Sí está creciendo, sin embargo, hoy cada día hay más apoyo por parte de la administración proporcionando. Nos encanta ver tanta participación. Muchas gracias por sus opiniones. ¿Qué opinas, en conclusión, Lina, de estos mensajes que nos están haciendo llegar? Que respondiendo a la pregunta que iniciaba este debate, ¿que está creciendo el Sí, ritmo? yo creo que sí está creciendo el ritmo en términos de AML y las Ujú. entidades hoy en día tienen que ir comenzando como a dar esos pasos agigantados. Si bien ya no es un definitivo porque pues todo esto va creciendo y pues cambiando en la medida que aparece tecnologías, digitalización, nuevos mercados, nuevos sectores y demás, los equipos de prevención o compliance siempre tienen que estar como a la vanguardia tanto de las normativas que emiten los entes reguladores como con las herramientas que se pueden ir apalancando y reforzando esas estrategias que ya no es solamente del oficial de cumplimiento, sino que tiene que ir
de la mano también de una junta directiva y un apoyo, pero sin perder la individualidad o decisión del oficial de cumplimiento. Listo. Excelente. Entonces, a ver, avancemos. Quiero, antes de presentar los casos, quiero hacer una pregunta muy, muy rápida y preguntarles a ustedes si saben lo que pasó en México el año pasado, 2025, en torno a tres instituciones financieras y el tema del lavado de dinero. ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Escucharon las noticias? Si hay personas de aquí de México, seguramente se enteraron, pero personas de otros países llegaron a ver la noticia de tres instituciones financieras que fueron sancionadas en torno a el lavado de dinero. ¿Alguien sabe qué pasó? Así brevemente, sí sé qué pasó, pasó esto, o no, no sé qué pasó, ni idea. No Ok, escuché al no respecto, ok. escuché ok. ¿Alguien más que sepan al respecto? Si no, no se preocupen, ahorita vamos a analizar un caso y ya después ustedes podrán revisar más. Operaciones bancarias de cárteles mexicanos, ok. Creo que sanciones bancarias por ELEA, ok. Ok, no, 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 ok, listo. Bueno, Yo creo que vamos a ir. con estas respuestas, Jorge, el tema va a ser bastante interesante porque pues nos vas a contar algo desde tu casa que sí nos va a impactar un poco. Entonces, interesante que muchos no conozcan de este caso para que sea de gran ejemplo de lo que deberíamos tener en cuenta para una especificación como en el sector financiero y bolsa de valores. De acuerdo. A ver, primero quiero hacer este disclaimer y estos casos que vamos a analizar los queremos hacer con todo el respeto hacia las instituciones que fueron afectadas. La realidad es que las consecuencias fueron devastadoras. También es una realidad y lo vivimos, en este caso me tocó verlo de cerca, no solo por vivir aquí, sino porque pues, estando en este mundo, en esta industria, pues conoces a gente que trabaja allí y que vivieron en carne propia lo que pasó en el día a día y puedo asegurarles que fue una situación muy difícil en la que hubo muy poco tiempo para actuar y las consecuencias fueron muy graves, ¿ok? Entonces, primero es de esa perspectiva. Lo segundo es que la información que vamos a compartir, toda esa información que es pública, que ha salido, bueno, que ha sido pública, por parte de las autoridades estadounidenses, mexicanas y prensa. Entonces, lo vamos a hacer desde esta perspectiva y con todo el respeto a estas tres instituciones. Por acá dice Rosalinda Márquez, dos bancos y una casa de bolsa en un escándalo de lavado de dinero. Eso fue lo que pasó. Y a ver, quiero explicarles paso a paso, ahora sí que por fechas, como lo que pasó, porque toda esta secuencia es muy importante. Primero que todo, y voy a empezar por la conclusión para que sepan de qué vamos a hablar, y es que en 2025, en junio de 2025, particularmente 25 de junio de 2025, Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar operaciones de lavado de dinero a cárteles de narcotráfico, o al menos esa es la acusación, ¿ok? Y estas fueron acciones, o las primeras acciones, de hecho, bajo una reciente ley que lanzó Estados Unidos, que la pueden encontrar como ley FENT-OFF, que tiene que ver con prevención de operaciones relacionadas al fentanilo. Y fue aprobada en 2024. En esencia, lo que busca esta ley es combatir la crisis del fentanilo que está enfrentando actualmente Estados Unidos, aplicando sanciones y medidas relacionadas a lavado de dinero y quiere identificar a cárteles mexicanos o cárteles en general que están propiciando esto. Ahora, ¿qué tiene esta ley que publica Estados Unidos? Tiene cosas muy, muy importantes que después se vieron afectadas o nos afectaron o afectaron a las instituciones mexicanas. Primero, declara que el fentanilo internacional constituye una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿ok? También menciona que es una amenaza a la política exterior y a la economía de Estados Unidos. En esencia dice, oye, ¿sabes qué? Esto se convierte en una emergencia nacional y en consecuencia vamos a poder actuar nosotros.
Lo siguiente es que dice, el presidente puede imponer sanciones de bloqueo, ¿ok? De propiedades a cualquier persona o institución extranjera que participe de manera directa o indirecta en el tráfico de fentanilo. Entonces, fíjense todo lo que implica esta ley. Eh, y por último, le otorga esta ley de Estados Unidos, le otorga al Departamento del Tesoro de Estados Unidos facultades para que cualquier persona extranjera que participe, bueno, facultades para designar a instituciones financieras extranjeras como, como preocupaciones de principales acciones de lavado de dinero, mediante órdenes ejecutivas. Y dentro de las sanciones que puede aplicar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es prohibir la transferencia de fondos desde o hacia instituciones financieras de Estados Unidos hacia las que hayan sido destinadas. Y eso aplica para cualquier institución financiera, entiéndase bancos, corredores de bolsa, casinos y todo lo que transmita dinero. Cualquier institución financiera se pueden aplicar estas sanciones. Entonces, ese es el marco en el que nos encontramos. Ahora, sí, sale un siguiente hecho que es muy importante y que tiene que ver con todo lo que pasó. La ley se llama, por aquí estoy viendo una pregunta, se llama Ley Fend-Off, FEND-Off, así se llama. Enero del 2025. El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva en el que dice, oye, hoy en día vamos a clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas globales y vamos a actuar en consecuencia. ¿Ok? Entonces, se están acumulando un conjunto de cambios regulatorios en Estados Unidos que en esencia pueden aplicar sanciones a otros países, otras instituciones fuera de Estados Unidos. Y si se dan cuenta, mucho de lo que dice son decisiones que pueden tomarse unilateralmente. ¿Ok? Lo siguiente que sucede es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite alertas de empresas y bancos para que cesen operaciones que tengan, o que cesen todas las operaciones que tengan con 8 empresas que están relacionando con el narcotráfico. Entonces ya empiezan a verse algunas acciones que empieza a tomar el gobierno de Estados Unidos. Ya le dice, oye, con estas 8 empresas o con estos grupos no puedes operar. Y aquí es donde empieza ya el problema que se presentó a estas tres instituciones. Y vamos a ver el día cero. El día cero es el 25 de junio de 2025, ¿ok? El FinCEN emite órdenes para 3 instituciones financieras, o identifica 3 instituciones financieras, CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como entidades de preocupación primaria para el lavado de dinero. ¿Ok? Y todo esto lo vincula de alguna manera al tráfico de fentanilo. Entonces, es la primera ley, perdón, la primera acción que surge bajo el paraguas de esta ley que había surgido en Estados Unidos. Ahora, ¿qué dice las sanciones? Lo que dice es, instituciones de Estados Unidos o instituciones que mueven dinero en Estados Unidos no pueden tener relaciones comerciales y no puede haber, bueno, no puede haber relaciones con estas instituciones y tienen 21 días para terminar las relaciones. Es decir, como parte de las sanciones que está poniendo Estados Unidos, da una ventana de 21 días. ¿Ok? Ese dato es importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan a soltar o empiezan a pasar cosas significativas en esta cronología. Entonces, esto pasa el 25 de junio, Estados Unidos emite la sanción. En estricto sentido, no, en ese momento no había ya se había dictado una sanción, era una sanción irrevocable, pero todavía no estaba surgiendo un efecto. Había 21 días de plazo para que empezaran a verse, o a surtir efecto estas cosas. Es decir, en 21 días te voy a desconectar del sistema financiero de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que estas instituciones, gran parte de su actividad, particularmente los dos bancos involucrados, era operación de divisas. ¿Ok? Entonces, si no tienes acceso al dólar, pues te estás en un problema serio. Eso pasa el 25 de junio. El 26 de junio, en la mañana, ¿ok? En la mañana, entre 7 de la mañana y mediodía, estas instituciones financieras son desconectadas del sistema financiero mexicano, particularmente del SPEI. Para quienes no son de México y no conocen este sistema, es nuestro sistema para realizar operaciones interbancarias. ¿Ok? Es decir, ¿qué hace la autoridad mexicana?
los desconecta temporalmente. Entonces, el 25 Estados Unidos anuncia sanciones, al otro día, temporalmente, sin previo aviso, los desconectan. ¿Qué pasa con las personas o con los clientes de estas empresas? Pues de pronto ya no pueden mover su dinero, no pueden operarlo. Entonces empieza a generarse una especie de, pues, de crisis, ¿no? La gente no sabe qué está pasando y todo esto, ¿no? Ahora, los desconectan, ya no pueden procesar transferencias electrónicas entre otros bancos, ¿ok? Y las empresas no tuvieron tiempo ni siquiera de avisar a sus clientes sobre esta desconexión, que al final terminó siendo una desconexión temporal. Ese mismo día, 26 de junio, en la tarde, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el regulador aquí en México, es el equivalente a la Superintendencia Financiera en Colombia, es decir, al otro día de lo que dice Estados Unidos, la comisión dice, oye, ¿sabes qué? Instituciones, las vamos a intervenir. Directivos, háganse a un lado, vamos a intervenirlos y nosotros vamos a operar las instituciones. Estamos hablando que en el transcurso de 24 horas pasaron ya muchas cosas que las sanciones que había dicho Estados Unidos hasta el momento todavía ni siquiera iban a entrar en vigor, pero ya había consecuencias. El daño ya estaba hecho, para decirlo muy puntualmente. Ya había consecuencias graves hacia esas instituciones, ¿ok? Entonces, la justificación de hacer esto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue, pues, proteger al sistema financiero por un lado y proteger a los intereses de los ahorradores e inversionistas de estas instituciones. Al mismo tiempo, empieza a surgir una contradicción, digamos, de todo lo que estaba ocurriendo, y es que la presidenta de México declara públicamente que pues no hay una prueba de las acusaciones que Estados Unidos está haciendo hacia esas instituciones, eh, y que Estados Unidos no ha compartido ninguna evidencia. ¿Y por qué digo contradictorio? Porque esto se dice públicamente, sin embargo, las instituciones financieras ya están sintiendo eh, pues las sanciones que está aplicando el propio gobierno mexicano. El gobierno mexicano sí tomó acción, ¿ok? Inmediatamente con estas instituciones, mientras que Estados Unidos había dicho, ¿sabes qué? Va a pasar en tal fecha. Ese mismo día, 26 de junio, como pueden ver, o sea, si el 25 fue terrible, el 26 fue caótico para esas instituciones. eh, los clientes empiezan a reportar restricciones en el manejo de sus operaciones en dólares. Entonces ya empiezan a haber consecuencias. Unos cuantos días después, 30 de junio, inicia un periodo para que bueno, entra en vigor un periodo para que se apliquen las sanciones que estaba poniendo Estados Unidos y que empiezan a hacer los clientes, pues empiezan a tratar de sacar su dinero, empieza a haber una fuga masiva de clientes, empiezan a haber cancelaciones de servicios, digo, lo que se espera en una situación como esta, ¿no? Los clientes asustados empiezan a tratar de sacar su dinero. Ahora, empiezan a suceder un montón de cosas negativas en torno a estas instituciones. ¿Qué sucede? La calificadora de Fitch baja la calificación de estas instituciones financieras, es decir, esto tiene implicaciones muy importantes también para ellas. Lo que dicen es que hay preocupaciones de lavado de dinero y tienen un impacto inminente negativo. Otro revés para particularmente una de estas instituciones financieras, ellos procesan con Visa. Visa dice, ¿sabes qué? Te voy a desconectar de mi plataforma y ya no solo no vas a poder mover transferencias, sino tus tarjetas ya no van a poder ser utilizadas con nosotros. Entonces, fíjense todo lo que ha pasado en cuestión de unos cuantos días a estas instituciones. ¿Qué sucede después? Unos días después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos da una prórroga para aplicar las sanciones. Dentro de eso, la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México vuelve a poner alguna sanción, y esa sanción son multas, y son multas históricas que no se habían visto. En suma, estamos hablando de 185 millones de pesos. Para que se den una idea, deben ser alrededor de 10 millones de dólares las sanciones en suma para los tres bancos. Y lo que dice la comisión es, a ver, no es por lo que dice Estados Unidos, sino al mismo tiempo estábamos realizando investigaciones que casualmente en ese momento se concluyeron y ya viene la sanción. O sea, que un poco lo que quiere el sistema financiero es como, oye, ¿sabes qué?
tenemos autonomía y pues nosotros estamos aplicando nuestras propias investigaciones y sanciones independientemente de lo que está haciendo Estados Unidos, pero coincide que a estas tres instituciones les caen estas multas. Entonces, fíjense todo lo que ha pasado en un intervalo corto de tiempo. Estas sanciones vinieron el 15 de julio. En teoría, cuando apenas iba a llegar la sanción de Estados Unidos, que se aplicó una prórroga, para ese momento las instituciones ya habían pues, pasado una situación gravísima. ¿Ok? Y al final, ¿qué pasa? Bueno, llega el día en el que se vuelven a estar, se dan más prórrogas, llega el día en que eventualmente entran en vigor las sanciones de Estados Unidos después de prórrogas. Conclusión es que estas instituciones ya no están operando en este país, en México. Es muy triste la situación. Como les decía, em, tuvieron muy poco tiempo para actuar después de que se anunció la sanción de Estados Unidos y en poco más de 3 meses las instituciones tuvieron o hubo quien pidió el retiro voluntario de su licencia de operación. Hubo quien está en juicio y en litigio, pero ya no está operando, y hubo quien tuvo que vender los activos y ahora opera o alguien más los compró. Entonces, conclusión, tristemente, estas tres instituciones ya no hacen parte realmente del sistema operativo. Y cuando uno lo vive y cuando lo ve, es triste. O sea, hoy ver una oficina, una sucursal o como se llama en sus países, en la que está cerrada y lo que antes era una institución financiera y en cuestión de 3 meses ya no existe por esto que sucedió, pues es delicado y eso es lo que nos mueve oye, hay que evitar que esto se repita, ¿ok? Entonces, estas sanciones que pone Estados Unidos, que llegaron a México, pero no estamos exentos y no solo es algo que vaya a pasar a México y Latinoamérica no está exento de que eso suceda, ¿ok? Entonces, esta ley puede aplicar a cualquiera de ustedes y si se dan cuenta fue una Estados Unidos unilateralmente, o el gobierno de Estados Unidos unilateralmente dijo, oye, ustedes, y de ahí se desencadenaron muchas cosas. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Qué hizo Estados Unidos? Respondiendo a estas preguntas que están aquí. Implanta prohibición de transacciones de activos a estas financieras, ¿ok? Mediante órdenes del FinCEN. O sea, le dices, oye, ¿sabes qué? Ya no te prohíbo que hagas transferencias de fondos entre bancos estadounidenses y estas instituciones mexicanas a partir de esta fecha. Les bloquea el acceso al sistema financiero, incluyendo las operaciones en dólares. Les digo, los bancos mencionados, parte de su actividad primaria era el intercambio de divisas. ¿Ok? Es la primera vez que se aplica esta ley o la primera vez que se aplicó esta ley después de que fue aprobada. ¿Por qué fue tan grave? ¿Por qué fue tan grave? Primero porque las acusaciones eran muy fuertes. Hablaban de la facilitación del tráfico de fentanilo mediante operaciones financieras. ¿Cómo? Mediante el pago a proveedores de precursores, perdón, en China. ¿Ok? También lo que decían es que había cierto apoyo en cuanto a las operaciones en la cadena de suministro. El FinCEN lo que decía es, estas entidades actuaron como instituciones extranjeras clave para la cadena de suministro global de fentanilo, permitiendo que estas organizaciones criminales, inclusive menciona cuáles, adquieren los insumos para producir este tipo de drogas. También lo que dice dentro de las acusaciones que da el FinCEN es que hubo reuniones de ejecutivos, de altos ejecutivos, con organizaciones criminales para eh, coordinar cómo iba a ser o cómo iban a establecer esquemas de lavado de dinero y transferencias de fondos. Insisto, esas son las acusaciones que dio el FinCEN. Pruebas no se han presentado, pero estas son las acusaciones y son los hechos que tenemos ahora. También parte de las acusaciones que dice, oye, se detecta, o nuestras investigaciones, hablando por el FinCEN, detectan corrupción interna. Hay empleados que están facilitando la apertura de cuentas para lavar dinero y para destinar, pues sí, para lavar dinero en esencia, ¿no? Y también empieza a decir, oye, como estamos viendo el uso de mulas de dinero, estamos viendo el uso de empresas fachadas y además para algunas instituciones vemos que hay fallas sistémicas significativas y que esto es un patrón que se ha prolongado a lo largo del tiempo. En esencia, eso es lo que pasó tristemente aquí en México, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué falló. No sé, Lina, qué quieres Sí, preguntar.
Yo creo que ese es un gran resumen de toda la investigación que hubo frente a este escenario. Ahora que sabemos ya todo lo que sucedió en México, ¿qué opinan brevemente de lo que nos está presentando Jorge? Ustedes, pues que tienen bastante experiencia en términos de prevención del lavado de activos, entender un poquito cuál es esa perspectiva que ustedes pueden tener después de este contexto que les acabamos de dar, antes de pasar con las fallas que en el análisis del caso pudimos detectar nosotros. Mientras escriben, yo creo que vayamos pasando a la siguiente diapositiva. Daya, porfa. Entonces, pensando en sus procesos actuales y con el contexto que les acabamos de compartir, ¿en qué punto del análisis del cumplimiento interno creen que había aparecido una señal como esta? Si bien es claro, pues que hubo bastantes como contextos e investigaciones internas y desde lo de Estados Unidos y lo que estaba planteando ya también en diferentes entidades en México, pues que pudo haber sido esa señal de alerta frente a estos casos. Si quieren, nos pueden participar en el chat, por favor. Ok. Entonces, Listo, si quieres, Lina, en lo que van aquí escribiendo en el chat, ¿por qué listo. no? Eh, a ver, y perdón por ser tan reiterativo, pero estamos hablando de un caso muy delicado, de lo que pasó acá, en México, y insisto, con mucho respeto hacia las instituciones y a las personas que están ahí, lo tratamos. Entonces, a ver, Ujú. analicemos qué fallas pudieron haber ocurrido en este caso y que pueden evitar que se vuelva a presentar para otra institución en la región. Pero aquí ya hay algunas respuestas, Dina. Sí, sí, sí. Acá Paola nos comparte. En Colombia creo que tenemos ventaja en relación a la robustez normativa a nivel de la Superintendencia Financiera de Colombia y los procesos implementados en relación a conocimiento de beneficiarios finales, lo cual permite que las entidades tengan un mejor conocimiento de cliente y terceros relacionados. Ok. Exactamente. Dale. No, es que, a ver, México también tenemos ley antilavado y tenemos muchas cosas. De hecho, y eso lo hablaremos, ya lo vamos a explicar más adelante, pero eh, el marco regulatorio existe, ¿ok? O sea, es sólido. Claramente, derivado de esto, hubo una reforma a la ley, haciéndolo más robusta, y la reforma tiene implicaciones muy importantes para no solo las instituciones, sino para los ejecutivos que trabajan en las instituciones. Hoy en día ya se puede, antes había un problema en las instituciones, pero tal vez me estoy adelantando mucho, pero antes había un problema en una institución, multo a la institución. Ahora ya se pueden ejercer acciones contra un ejecutivo en particular, no necesariamente con la institución. Entonces, sí hubo una reacción, vamos, como siempre pasa, hubo vamos tarde pues, pero sí había un marco regulatorio que hacía mucho esto de lo que dice aquí Paula. Entonces, Ujú. vamos, eso sí existía. Controles internos deficientes. Si quieres hablar Aquí, por Dina. Ujú. dale. Rosalinda nos dice controles internos deficientes y tal vez personas dentro de las instituciones que trabajan para estas organizaciones criminales. Efectivamente debe haber algo interno o una falla interna frente pues a esos equipos de trabajo que permitían este tipo de acciones y pues hacer como toda la transacción con estas entidades en China que promulgaban el uso o ser precursores, es la palabra. Sí, totalmente. Y eso es parte de las acusaciones que hizo el FinCEN. Sí señaló a esta institución. Se identificó que un colaborador facilitó estas operaciones. Esta otra institución incluso menciona que tienen evidencia que, insisto, no ha sido compartida, en la que hubo reuniones con estas personas para orquestar operaciones de lavado de dinero. Es totalmente de acuerdo, Rosalín. Ujú. Y Germán nos comenta constantes operaciones internacionales sin la debida verificación de los remitentes y beneficiarios. Exacto. Lo que Totalmente. mencionaba un poco de pronto también Paola, con los beneficiarios finales y tener toda la trazabilidad de las transacciones y ver cuáles son esas remitentes y cuáles son los canales y productos, pues que tienen que estar también segmentados como factor de riesgo, ¿no? Totalmente.
Listo, ahora sí yo creo que demos paso a lo que nos eh, convoca a esta sesión, es entender un poco las fallas que encontramos en estos casos con las entidades que fueron sancionadas, ¿va? Entonces, en una primera instancia, evidenciamos que no elevaron el apetito de riesgo frente al crimen organizado. Cuando el apetito de riesgo está mal definido, la entidad no administra el riesgo, sino que la institucionaliza, ¿no? Entonces, cuando el apetito de riesgo está la clasificación de clientes y severidad de alertas que no se reflejaron a tiempo o adecuadamente, expone a las entidades a tipologías de crimen organizado y tráfico ilícito. ¿Por qué? Porque finalmente no sanciona los errores, entre comillas, sino sanciona patrones que muestran que las instituciones fueron un canal funcional para las economías criminales. Además de esto, reportan señalamientos sobre vínculos con organizaciones criminales y operaciones relacionadas con tráfico de opioides y precursores químicos, lo que implica pues un riesgo marginal y además estructural. En este apetito de riesgo, pues tuvo que haber un onboarding de clientes que deberían ser rechazados, el mantenimiento de relaciones cuando hay señales materiales que deberían no permitirse y normalización del riesgo mediante justificaciones comerciales, entendiendo que la parte, pues, o el área comercial siempre tiene que tener un poco de ganancia, pues pone un poco de límite frente a lo que necesita hacer la parte de cumplimiento. En entornos con corresponsalía, esa normalización equivale a poner en riesgo la licencia social y financiera para operar, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Sí, a ver, de acuerdo, esto pudo haber sido una de las fallas que sucedieron y sobre todo lo que decías al inicio, después de los anuncios que venían sucediendo del gobierno de Estados Unidos de qué podía suceder. Entonces, eso pudo haber sido una de las fallas. Otra de las fallas que pudo haber eh, ocurrido en este caso es eh, el due diligence, ¿ok? A ver, y aquí tenemos que ser muy... eh, realistas en el sentido de el due diligence no puede ser un ejercicio nada más de un checklist, ¿ok? No nada más por cumplir. Eso, lo que esto nos deja ver que ya no puede ser así, ¿ok? Probablemente esta actividad solo se redujo a un proceso documental en el que se usa o solo fue para completar algún formulario. eh, Tal vez no hubo, o el análisis fue, o los análisis fueron deficientes, o análisis de clientes, un poco complementando lo que tú decías, Lina. Ahora, ¿por qué creemos que esto pudo haber sido una falla? Porque eso es algo que desafortunadamente se ve mucho, ¿no? En Latinoamérica a veces tenemos una cultura de cumplimiento formal versus un cumplimiento sustantivo. Hay veces que se prioriza el tener el expediente completo versus entender realmente al cliente y los riesgos que puede tener este cliente, ¿ok? Probablemente también algo que afectó directamente esto es la capacidad o la falta de capacitación analítica de las personas que hacían el due diligence. Muchas veces personas o integrantes de los equipos de compliance carecen de ciertas actividades para interpretar información de manera contextual, ¿ok? Y empezar a conectar puntos entre documentos y comportamientos reales o cosas por el estilo. No podemos dejar de lado que normalmente existe una presión comercial de, oye, pues es que queremos crecer el negocio y queremos avanzar y esto no puede demorar, etcétera. Y esto lleva a completar rápido los procesos de onboarding de clientes, lo que mencionabas un poco, Lina, y en aras de crecer el negocio, de pronto se pueden llegar a omitir preguntas que a veces resultan incómodas y que pueden inclusive alejar a los clientes, pero que pueden prevenir este tipo de situaciones. Y, Ujú. eh, a ver, no, otra causa que nos puede llevar a esta falla es la ausencia de consecuencias internas. A ver, si no hay si en las instituciones no hay una clara sanción de lo que pasa si se aprueba un cliente que es riesgoso, solo porque el expediente esté completo, pues va a seguir sucediendo. Entonces, esta pudo haber sido alguna causa, igual que de esta posible falla. Entonces,
Bueno, ¿qué opinas, Lina? ¿Cómo lo ves? Yo a esa falla le agregaría un poco lo que menciona Paola Torres frente al beneficiario final, porque no se tuvo en cuenta quién controla, quién se beneficia y por dónde se mueven los fondos. Entonces creo que la debida diligencia sí va un poco más en robustecer esa parte de verificar y habilitar el uso de empresas junto con sus beneficiarios finales. Ahí como que cojo un poco lo que mencionó Paola del beneficiario final frente a una casuística de esa falla. Una tercera falla que encontramos fue el perfil transaccional estático y mal integrado, porque sin tener el KYC con el KYT efectivo, pues esto se nos puede convertir en un problema en términos de conocemos quién es el cliente, pero entendemos cuál es la razón de la transacción. Ahí conectar el perfil esperado con el comportamiento real es bastante crucial. Creo que es algo que también falló en este proceso porque las transferencias repetitivas, estructuradas de pagos y contrapartes sensibles que requieran una correlación automática con el perfil y el propósito declarado, pues nos da una visión de qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la trazabilidad de esa negociación con cliente o beneficiario final y cuál es realmente ese beneficiario final, entendiendo cuál es el KYC y cuál es el KYT. Entonces, tener una segmentación por riesgo, los límites de por producto o canal con reglas por recurrencia y recalibración, sobre todo periódica, basada en hallazgos y tipologías emergentes, creo que es crucial también en este proceso porque pues no conectaron realmente las transacciones que se estaban haciendo con el perfil de riesgo de esos clientes o destinatarios. Entonces, ahí vemos esa falla bastante latente. De acuerdo. A ver, la siguiente, hablemos de el monitoreo transaccional, otra posible falla que aquí se pudo haber presentado. Y, a ver, no significa que no existiera el monitoreo transaccional, por supuesto que no, pero sí saben, o ustedes que están en esto, sabemos que se requiere calibración, ¿no? Se requiere actualización y se requiere calibración específica de acuerdo a escenarios que se pueden o que se van presentando. A ver. Necesitas que el sistema te ayude a detectar patrones sospechosos y sobre todo calibrarlo de acuerdo a lo que tú decías, Lina, a segmento de clientes, a tipo de pagos, a ver si son pagos internacionales, qué está pasando, y sobre todo aquellos que no coincidan con tipologías que sean conocidas, ¿no? A ver, vamos a identificar anomalías, desviaciones, etcétera. ¿Por qué creemos que esto pudo haber sido una falla? Porque muchas veces se tienen configuraciones genéricas. A ver, estas son las listas, estos son las reglas generales, estos son los países con los que no se van a operar, estas son las empresas con las que no se van a trabajar, pero se quedan muchas veces en escenarios de monitoreo que son estándar, ¿no? O sea, sin calibraciones específicas, considerando riesgos muy específicos que incluyan el contexto geográfico, el contexto político, el contexto sectorial, el contexto social. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede contribuir a esta posible falla? Es el no tener inteligencia contextual. Y es un poco lo que decía hace un momento, ¿no? Si no se integra fuentes, si a tu sistema no le integras fuentes de información pública, alertas que está en este caso emitiendo el FinCEN, tipologías conocidas, esta información no lo alimentas en los parámetros de monitoreo, pues ahí puedes estar teniendo partes ciegas en el proceso, ¿no? Ahora, los umbrales tienen que estar calibrados correctamente. Los límites de operaciones que mencionan en las acusaciones son límites muy, muy altos, particularmente uno de una institución decían, oye, 10 millones de dólares, se facilitaron 10 millones de dólares. Son límites bastante, bastante altos que entiendo que dices, oye, cuando estamos hablando de operaciones empresa a empresa internacionales, pues a ver, eso puede ser normal, ¿no? Entonces, pero cuando lo combinas con un análisis contextual, montos altos, operaciones internacionales, lo que está diciendo el FinCEN, contexto geográfico, contexto sectorial, todo eso lo empiezas a combinar, pues puedes encontrar tal vez alguna señal que evite que esto suceda. Lo siguiente que también, y eso es muy común, es encontrar información en silos, ¿ok? Muchas veces las áreas de monitoreo no comparten información con áreas de prevención, que eso es algo que vemos y que muchas veces, o que algo que se está buscando erradicar, o con otras instituciones del sistema, ¿no? Y aquí otra posible
causa es, hay que dejar de tener una visión transaccional y empezar a ver a tener una visión relacional. Como decía Lina hace un momento, es no vamos a analizar una transacción en sí misma, sino hay que tener la capacidad para analizar un conjunto de operaciones, monitorear esas transacciones, y si monitoreas transacciones individuales y analizar patrones completos o redes, pues estás quedándote ciego realmente, ¿no? Total, y además eso me lleva a la quinta falla, que es no detectar en redes, y como lo mencionas, Jorge, analizar hoy en día los riesgos en silos, pues también es una falla grandísima. Dividir las áreas, aunque tengo algunos detractores de este pensamiento, donde monitoreo y AML no deberían convivir como un completo conjunto de facilitador para la información. De este lado sí vemos que el no indagar o ver los casos aislados por cliente y no integrarlos con señales para identificar estructuras, porque hoy en día sabemos que los criminales actúan en red o el crimen financiero actúa en red. Pues estos controles también tienen que ser efectivos desde la red, o sea, desde internamente poder supervisar internacionalmente cuáles son esas entidades, tipologías, precursores que pueden ser facilitadores de vehículos, empresas y cuentas que permitan pues estas situaciones de lavado de activos, porque pues deja intacta la infraestructura criminal y deja muy en descubierto el área de cumplimiento y permite que estas situaciones pasen, porque pues el crimen financiero, como lo he dicho, pues opera como una estructura, y si la entidad analiza en silos, no desmantela redes, solamente administra incidentes, entonces solamente ve una parte del problema, pero no todo lo que conlleva a su alrededor. Y este tema yo sí creo que es crucial, Jorge, que entidades que tienen operaciones en dólares o pues con otras monedas extranjeras sí tengan en cuenta que deben analizar desde el beneficiario final, y si este tiene algún vínculo con otras entidades, pues ir mirando en dónde se repiten esos patrones que puedan ser una estructura completa que permita poner en riesgo pues las transacciones, la reputación de la empresa y sobre todo pues ser vínculo de delitos fuentes como AML. Totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo contigo. Y como pueden ver, todo esto se une entre sí, ¿no? O sea, a ver, insisto, no estamos diciendo esto fue lo que falló, sino todo esto eh, pudo haber sido de las fallas que se tuvieron y si se van, caemos en este tipo de escenarios. Ahora, ¿qué otra? La fatiga de alerta, ¿no? De pronto es tener un volumen excesivo de alertas con baja calidad, ¿ok? ¿Qué lleva o a qué conduce a tener un cierre sistemático de casos sin una investigación profunda y adecuada, ¿no? O sea, de pronto alertas, 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 alertas. Si tu sistema no está siendo capaz de darte alertas oportunas y simplemente estás llenando de alertas, ¿qué sucede? Pues que las alertas matan el compliance, ¿no? Finalmente se empiezan a cerrar alertas sin hacer la investigación completa y esto permite que o que actividades ilícitas continúen durante mucho tiempo y sobre todo si le sumamos todo lo que hemos dicho antes, en donde no hay una correlación de información, etcétera, pues se agrava la situación. Ahora, ¿por qué pensamos que esto pudo haber sido una falla? Primero, de pronto hay instituciones que tienen un volumen insostenible de alertas, ¿ok? Los sistemas generan cientos, si no es que hasta miles de alertas cotidianamente, diario incluso, que muchas veces es difícil investigar adecuadamente, ¿no? O sea, todos sabemos que los recursos disponibles son limitados, entonces, si el volumen de alertas es mayor al que tú puedes procesar, pues vamos a tener ahí un problema. Ahora, es importante también la priorización. No todas las alertas se van a trabajar de la misma manera, o sea, no todas tienen el mismo nivel de riesgo. Y cuando no se hace una asignación priorizada, pues se pueden ir diluyendo los esfuerzos. Ahora, algo que también he visto, y no solo en AML, sino también mucho lo veo en prevención de fraude, es de pronto existen métricas que no son las más adecuadas. Muchas veces las métricas que están, o cómo se mide a los analistas, es eh, alertas cerradas, ¿no? O sea, esa métrica de pronto puede convertirse en un incentivo que no se alinee al objetivo que se está persiguiendo. En realidad, un cambio de paradigma tendría que ser como, oye, no alertas cerradas, sino riesgos realmente mitigados o algo por el estilo, ¿no? Entonces,
Eso es otra. Ahora, la presión operativa sabemos al interior de las instituciones que pues, se tienen cuotas, o sea, tú tienes que llegar a X cantidad de alertas o cosas por el estilo y que esto acelera la velocidad de estar cerrando y cerrando alertas. Al final, estamos hablando de que los analistas son humanos y pues, pueden llegar a burnout o cosas por el estilo en el que ya no, la carga de trabajo no da para ser atendida con la naturaleza, con la paciencia que esto se necesita. Y si no hay y si esto se lo sumamos a que no hay una retroalimentación, no hay un aprendizaje constante de los analistas, pues todo esto va deteriorando y caemos en esta situación. Así es. Por otro lado, pues, pudimos evidenciar que una de las fallas fue el tema de reporte de operaciones sospechosa tardío o débil, pues porque no se veían y no eran eficientes, como lo mencionó Camilo en el chat. Hoy en día, muchas veces esto se ve como una AML reactivo y no preventivo, ¿no? Entonces, cuando emitimos un reporte de operación sospechosa tardío o con narrativas insuficientes de quién, cuándo, cómo y por qué realmente está haciendo este reporte, con falta de evidencia además o anexos probatorios, pues la trazabilidad de decisión es un riesgo para las entidades. Un ROS no es solamente un trámite de enviar con el formato adecuado la prueba, sino que realmente es entender el riesgo, documentar la diligencia y cooperar de forma útil para que evidentemente pues no se materialice el riesgo de AML. Mencionaba también Germán, mentiras, Rosalinda, que pues hay personas dentro de las instituciones que facilitan este tema de crímenes organizados y evidentemente un ROS que no se presente puede ser por negligencia interna. Entonces ahí vamos a poder ver también esa falla dentro de los equipos de cumplimiento al interior que impiden las pruebas de esa contraparte porque pues hay un vínculo cercano que permite este tipo de acciones, ¿no? Los reportes pues pobres, por decirlo de alguna manera, o insuficientes, impiden que las autoridades conecten eventos y estructuras. Entonces ahí favorece a lo que hemos venido conversando, que como se dan cuenta, pues todo esto no funciona en silos, sino que realmente es un componente de lo anterior. Y ahí vamos andando frente a lo que debieron haber hecho estas instituciones para evitar pues ser sancionados de tal magnitud. Sí, y esto se conecta directamente con la posible siguiente falla y es controles a los empleados, a los colaboradores, y esos controles son críticos, no solo desde el onboarding como empleado, sino una constante revisión de los colaboradores. Eh, Sobre todo aquellos que tienen acceso privilegiado a información privilegiada, los que pueden facilitar que se den este tipo de situaciones, ¿ok? Es importante aquí evitar el tema de confianza ciega a los colaboradores. De hecho, parte de lo que mencionan las sanciones es tu institución, se detectaron operaciones de directivos o directivos de la o vincula a directivos. Entonces, eh, si no hay si hay una confianza ciega y no hay un monitoreo constante de los colaboradores, podemos caer en esta situación. Ahora se está, lo vemos inclusive como una necesidad cada vez más y muchos ya lo están adoptando como ese monitoreo de las actividades como sistemático para evitar este tipo de situaciones. Y ahí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Desde, oye, ¿cómo estaba la cultura? ¿Cuáles son los canales de denuncia que se tenían? Y podemos hacernos muchas preguntas al respecto, ¿no? ¿Cómo estaban siendo los esquemas de compensaciones? ¿Había o no segmentación clara de funciones? Todo este tipo de preguntas resaltan, pero pues sí, seguramente una de las fallas era el control estricto hacia los colaboradores y sobre todo aquellos que tenían información privilegiada. Sí, y eso también nos lleva a esta novena falla, que es donde el gobierno de anti-money laundering y financiación del terrorismo es débil en sus tres líneas de defensa. Entonces ahí vemos que sin un respaldo de una junta directiva, y en uno de los casos pasaba que personas de la junta directiva se sentaban con estos crímenes, con estas bandas delincuenciales precisamente a llevar una conversación. Cuando esto falla desde la junta directiva, pues la responsabilidad por línea de negocio también falla y el cumplimiento no gobierna el riesgo, sino que lo hereda. Y fácilmente esto permite que el oficial de cumplimiento se sienta desprotegido y sin una toma de decisión reactiva y preventiva. Entonces, obviamente una intervención del supervisor local, en este caso de México,
los procesos de venta de las entidades y de las acciones y una reestructuración de estas entidades muestran pérdida de confianza y necesidad de control extraordinario, que eso también es gravísimo, también en términos reputacionales, ¿no? Sabemos que además de todas estas implicaciones no, pues legales, de dinero y estas sanciones, el tema reputacional es bastante crucial en el mundo de los negocios, entonces estar vinculado con una entidad como que está marcada por lavado de activos y financiación del terrorismo, pues es gravísimo. Entonces ahí un programa de AML es efectivo cuando cuenta con el apoyo de la junta directiva, con la independencia del oficial de cumplimiento y cuando hay decisiones duras, independientemente de lo comercial. Se tiene que entender si se puede rechazar el negocio o cerrar relaciones porque esto implica un riesgo de AML para la entidad. De acuerdo, ya para finalizar y cerrar el espacio es, a ver, otra de las posibles fallas fue eh, el tema de pruebas de estrés a las corresponsalías bancarias. No sé si eso es importante que está haciendo y ahí, a ver, ¿cómo se están evaluando los posibles escenarios de pérdida de acceso a sistemas, por ejemplo? En este caso, sistemas financieros. Había sesgos de normalidad, por ejemplo, había una falta de visión holística, se tenía una planificación de escenarios de crisis correctamente, se tenía un entendimiento regulatorio robusto. Esto sucedió y son preguntas que surgen también a colación. ¿Cómo se estaba haciendo, cómo se gestionaba una desconexión o cómo se hubiera gestionado una desconexión del sistema, por ejemplo? Tal vez se pecó de optimismo. Vamos, eso es otro de los posibles fallas que hubo en ese sentido. Y también no quiero dejar de mencionar otra posible falla y dentro de lo que esto no fue de las acusaciones que hizo el FinCEN, sino de lo que viene después, Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice, oye, nosotros por nuestro lado también estamos encontrando que no se encontraron, no se hicieron o se identificaron deficiencias en la implementación de controles con personas políticamente expuestas y familiares, que eso también es clave en esto, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es, tal vez, oye, tenías la base de datos actualizada, se hacía... muchas veces solo se hace el screening al onboarding y al inicio las personas no son políticamente expuestas, pero a lo largo del tiempo eso puede cambiar. ¿Qué pasó allí, no? Entonces, estos son una serie de fallas que pudieron haberse presentado y derivado en las sanciones que mencionábamos hace un momento. Como pueden ver, es una situación, o fue una situación delicada. Es más, todavía no termina, siguen pasando cosas y lo traemos a colación también porque es una amenaza real y latente en México y en Latinoamérica. Entonces, eh, esto sería, bueno, aquí empezamos a concluir, Lina. Sí, 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 yo creo que esto es un claro ejemplo de lo que debemos prestarle atención, o sea, claramente los protocolos y los modelos de AML de cada institución pues varían según la estrategia del sector, pero sí creo que es algo a tener en cuenta y hacer zoom dentro de sus estrategias para poder implementar algo bien robusto para que nada se quede pues escapadito en el tintero y que pueda haber una falla donde realmente se vea el tema de lavado de activos bastante pues, directo y que esto implique la cancelación en el sector financiero en este caso, pero diferentemente estar conectado en el sistema, ¿no? Ahora quisiera preguntarles desde sus experiencias, ¿en qué otro punto del modelo AML creen que pudo haber una falla que no hayamos mencionado? Mientras nos contestan en el chat para participar y hacer un poquito más dinámica esta conversación, contarles que Pensar Risk es un espacio que hemos abierto entre Pensare y Ristec para compartir algunos casos prácticos que vamos a tener como evidencia frente al lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta es una conversación de 3 escenarios, van a haber 3 webinars que nos gustaría pues que participaran. Pensar Risk es un recorrido no solamente a esta situación que está pasando en México, sino a otras que vamos a estar discutiendo en los otros webinars. Este primer capítulo, por llamarlo de alguna manera, es sobre lo que está pasando en México. La primera sesión fue hoy, 22 de enero. La segunda sesión será el 18 de febrero con las 10 consecuencias reales que enfrentaron estas 3 entidades.
y una sesión final que esperamos hacerla presencial, así que súper invitados para que nos acompañen. Jorge, no Sí, sé si quieras ahí aportar algo. no simplemente mencionar que este QR es el link de registro para la siguiente sesión, que va a ser el 18 de febrero, y sí, cordialmente invitados e invitadas a estas sesiones. También los invitamos a mantener la charla y la conversación activa, a seguir platicando de estos escenarios por los medios que tenemos, correo, LinkedIn, WhatsApp, etcétera. Va a ser muy interesante enriquecer lo que acabamos de conversar con su expertise. Y yo cierro agradeciéndoles por su tiempo, a todos ustedes por haber estado aquí, por acompañarnos. Espero que haya sido de su interés. Este, y pues bueno, eso sería de mi parte. No sé, Lina. Igualmente agradecerles por el espacio, porque estemos aquí reunidos y nos vemos el próximo 18 de febrero para continuar esta conversación y si tienen alguna duda sobre esta primera sesión, pues más que bienvenida para que la discutamos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo espacio de Pensar Risk. Gracias. Chao.